Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el repaso de ejercicios prácticos número 5. El día de hoy vamos a estar haciendo un ejercicio de la tarea uno de la tarea 2 y después otros dos ejercicios similares a los de la tarea 2. El de la tarea uno que quiero que hagamos es este, el 14. Aquí ya lo tengo hecho, solo que les quiero compartir el libro para que miren dónde ustedes pueden hacer esta parte la hice, pero dónde pueden encontrar la información para hacer esta otra parte. Entonces, déjenme ver qué página era, cerca de los 209 por ahí, o 217. Tienen que leer esta parte de entropía e irreversibilidad para entender bien ese ejercicio, los conceptos relacionados. Entonces veamos qué dice el ejercicio. Dice, se hace circular por una resistencia de 25 ohmios una corriente eléctrica de 10 amperios durante un segundo manteniendo constante su temperatura a 27 grados Celsius. Ahí fue que me equivoqué en el látex con el signo de grados Celsius. ¿Cuál es la variación de entropía de la resistencia? ¿Cuál es la variación de entropía del universo? Bueno, este ya lo hice ahorita. Y después hay otra parte que esto lo van a hacer ustedes. Dice se mantiene la misma corriente en idéntica resistencia, pero ahora térmicamente aislada, siendo su temperatura inicial de 27 grados Celsius. Si la resistencia tiene una masa de 0.01 kilogramos y CP de 0.84 kilojoule por kilogramo Kelvin, y después les hacen las mismas preguntas. Entonces se fijan la diferencia, ¿verdad? Que acá les dicen esto, como esto es la diferencia. Entonces se entiende que en la parte anterior, que aquí, ¿verdad? No está térmicamente aislada. O sea que esta resistencia puede transferir calor a su entorno. O sea que el entorno que lo está rodeando a ella funciona como una fuente. Porque ella, cuando pasa una corriente por el efecto Joule, se debería calentar. Pero su entorno, imaginémonos que también está a 27 grados Celsius, porque están en equilibrio térmico ambos. Solo que como el entorno de él es tan grande, aunque él emane calor, la resistencia, igual el entorno no va a cambiar. No es que va a subir a 28, sino que siempre va a subir a 27. Es una fuente, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia, perdón. Entonces, en base a esas dos diferencias, ustedes se irían al libro y aquí les dicen procesos que presentan irreversibilidad mecánica externa. Entonces, el número 4, aquí les mencionan varios, ¿verdad? Esto lo leen con más detalle. Dice, paso de carga eléctrica a través de una resistencia en contacto con una fuente. Entonces, acá leen esto y ya podrían hacer el ejercicio. Y después, en el otro parte que van a hacer ustedes, acá les dan otros casos que suponen la disipación adiabática de trabajo de energía interna del sistema. O sea que ese calor que va a producir se va a quedar dentro del sistema. Tiene como una pared adiabática, ¿verdad? Con su entorno. Entonces dice, paso de carga eléctrica por una resistencia aislada térmicamente. Esto no está en contacto con ninguna fuente. Esto va a ser lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Y leen lo que está aquí. Y acá hay ciertas ecuaciones que le van a servir. Entonces aplican lo que consideren necesario de acá. Y bueno, entonces con eso nosotros aplicaríamos esto. Dice, en el caso de cualquier proceso que suponga la transformación isotérmica de trabajo W en un sistema de energía interna de una fuente, no hay variación de entropía en el sistema porque las coordenadas térmicas no cambian. Entonces, en nuestro sistema, que sería el cable, ¿verdad? Por el que está pasando la corriente, ese se mantiene isotérmicamente, él está liberando el calor. Entonces, dentro de él, las constantes termodinámicas no cambian. Entonces, el cambio de entropía en el cable sería cero. ¿Por qué? Porque todo ese calor se le está transfiriendo a la fuente. Dentro de él no está pasando, solo está pasando corriente, ¿verdad? Pero eso no es considerado como una variable termodinámica. Entonces, termodinámicamente hablando, la presión, el volumen, la temperatura no están cambiando. Entonces ahí el cambio de entropía sería cero. Y después dice, hay un paso de calor Q hacia la fuente, siendo Q igual al trabajo.
Entonces aquí, esto son como suposiciones teóricas, ¿verdad? Porque en realidad la misma fuente se podría calentar, pero asumiendo que hay un calor igual al trabajo que está siendo emanado hacia sus alrededores. Dado que la fuente, o sea, el aire que rodea eso, todo el aire que lo está rodeando, Q, absorbe Q unidades de calor a la temperatura T, la variación de entropía es más QT, porque es positivo, o directamente trabaja sobre T, ya que el trabajo es lo mismo que la carga. Entonces, esto sería lo del entorno. ¿Y cuál sería la suma del universo? Cambio de entropía del universo, la suma del sistema más la suma del cambio de entropía del entorno. Eso lo leo por el hecho de que puedan ver cómo los pasos, ¿verdad? Cómo me imagino el ejercicio antes de hacerlo. Entonces acá yo lo tengo todo eso copiado en palabras. Por ejemplo, el inciso A que nos pedían calcule el cambio de entropía del sistema, o sea, el cable dice que es 0, por lo que les expliqué, que las coordenadas termodinámicas del sistema no cambian. El cable sigue a la misma temperatura, presión y volumen. Entonces ahí no está cambiando nada, solo está pasando corriente. Y ahora veamos el calor, ¿verdad? Que se emana al aire o al entorno, que va a ser igual que el trabajo. Entonces ustedes se fijan en la fórmula de trabajo de una corriente eléctrica y van a obtener esto, y al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y los datos que nos dan ahí son 10 amperios, 25 ohmios y un segundo. Hacen el cálculo y les da 2500 joules. Estas son unidades del sistema internacional todas. Entonces nos va a dar joules. Y luego el cambio de entropía, que aquí mismo nos decía que para estas condiciones el cambio de entropía es positivo Q sobre T. Entonces pongo positivo Q sobre T, 2500 joules sobre T. Aquí un error que a veces se comete, que no lo vayan a cometer, es que copien esa temperatura en Celsius. Ahí les decían 28 grados. A ver el ejercicio. 27. Más 200, ahí me equivoqué. Ahí yo puse 25, me imagino. Ahí corríjanlo, serían 27 más 273, 300. Yo creí que esto decía 25, entonces hice mal la suma. Entonces es 300 Kelvin, 2500 entre 300 Kelvin. Hacen el cálculo, ¿verdad? Y lo colocan ahí. Va a dar un valor aproximado, ¿verdad? Porque 298, bueno, aquí tengo una calculadora a mano. 2500 entre 300, 8.33. 8.33. Correcto, entonces aquí sería 8.33 joules sobre Kelvin. Ese sería ya el dato corregido. Bueno, como es un dato menor, la corrección, no, este PDF ya lo tengo, entonces así se lo voy a mandar. Si quieren ustedes ahí, por algún lugar, anoten. Entonces este era 300. Entonces eso sería lo corregido en este ejercicio. Y después la parte B la van a hacer ustedes. Para no hacerles todo el ejercicio, ¿verdad? De la tarea, sino que esto ya hagan ustedes, que es si el cable está aislado térmicamente, ¿cuál sería la variación de entropía de la resistencia? Entonces por acá les dan las ecuaciones. Sería esta básicamente. Cp de T sobre T y aquí, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el dt? Entonces tendrían que calcular la temperatura final. ¿Cómo la calcularían? Con ese calor, ¿verdad? Que está saliendo de ahí, 2500 joules, ¿cuánto calentarían ese sistema? Entonces tienen que hacer ese cálculo antes para poder conocer el cambio de entropía del sistema. Lo que encontramos anteriormente, los 8.33 joules, sería el calor del sistema, la entropía del No, sistema. la entropía, perdón, sí, esa no concluimos que era. Esto es ya la del universo. Bueno, directamente aquí lo que hicimos es la del entorno, ¿verdad? Cambio de entropía del entorno, esta, 8.33. Porque es el calor que le está pasando el cable del entorno, pero les piden del universo, ¿verdad? Entonces aquí me faltó decir un dato. Entonces, delta de entropía, guión bajo, universo, igual a lo mismo. ¿Por qué? Porque es la suma de la del entorno, que es esta, más la del sistema, que el sistema era 0. Entonces 0 más 8.33, 8.33.
Entonces esta sería el inciso B formalmente. Aquí no, aquí solo dice la del entorno, ¿verdad? Pero ya la del universo es la misma, porque a esto le suman 0. Creo que el otro ejercicio, la complicación va a estar en encontrar la temperatura final, ¿verdad? Hasta cuánto se va a calentar ese cable. Entonces ahí van a tener la dificultad. Y después leen esa parte del libro, ¿verdad? Para que vean, en este caso, la del universo, cuál sería, que por acá les dice que es la misma. Es directamente la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la del entorno va a ser 0, ya que está aislado térmicamente. Entonces 0 más la del sistema les va a dar el mismo valor que acá. Entonces no sé si hay alguna duda con este ejercicio. Este solo le falta completar eso, ¿verdad? Profe, mi otra pregunta era, entonces, los 8.33 joules serían el del universo, ¿verdad? Entonces, cuando dice el sistema, es el mismo también por el entorno que había dicho. ¿En cuál? En esta parte. En la parte donde está el libro, que está aplicando ahorita. Creo que es siempre la parte B, pero no estoy seguro. Acá, Ajá, y para proceso, aislado térmicamente. bueno, donde estaba la parte de los números, ahí estaba viendo, pero no Ah, sé si puede subir ah, ahí. aquí dice o dónde, o el libro. En el libro, ajá, y entonces donde dice delta S el sistema, mm, hay que despejar para TF, dijo. No, no hay que despejarlo. Usted lo tiene que encontrar de otra manera, la temperatura final. Usted va a aplicar esta ecuación, pero el TF usted lo tiene que conocer previamente. No, no lo van a despejar de aquí porque no conocen el cambio de entropía del sistema. Ah, yo pensé que el cambio de entropía del sistema iba a ser siempre 8.33, pero entonces no. Sí, probablemente les dé lo mismo eh, que el anterior, ¿verdad? Solo que ahora no es que es el sistema. Bueno, ahora sí, antes le aplicaba el universo y ahora va a ser el sistema y después la suma de los dos les va a dar lo mismo, pero previamente tienen que comprobar eso haciendo el cálculo. Y tienen que encontrar la temperatura final, porque el CP ya lo tienen, el DT, bueno, va a ser literal, que les va a quedar esto, ¿verdad? Un logaritmo. Pero el TF, temperatura inicial 27, entonces, ¿hasta cuánto se va a calentar? Sería la... Sí, por ahora preguntaba si podíamos despejarlo, porque como conocemos el delta S del sistema, para este caso. En realidad no lo conocemos, puede ser que el final le dé lo mismo. ¿Por qué no lo conocemos? Porque esto ya es otra parte, aquí el ejercicio ya cambió, no va a ser necesariamente el mismo que el anterior. Porque aquí le dan unas condiciones y le dan cierto valor, ¿verdad? Pero acá no Sí, significa que el cambio de entropía acá necesariamente tenga que ser el mismo. Sino ustedes utilizando aquí la masa, ¿verdad? Y todo esto, el CP que les dan, ah, va a encontrar el calor y después la temperatura final, ¿entiende? Y con esa, ya con la temperatura final, van a poder aplicar esta ecuación, esta. Entonces así lo encontrarían, ¿verdad? Utilizando esos datos de CP y todo eso. CP, la masa y temperatura inicial para encontrar la temperatura final. sería isocórico entonces. Isobárico. Isobárico. Bueno, ¿cuál es la fórmula de, por ejemplo, de calor? Calor es igual a masa por C por cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, como aquí tienen todos esos datos, pueden despejar por la temperatura final. Y el C, tomarlo como este, el CP. Ya. Entonces, de esa fórmula de calor van a despejar la temperatura final. Entonces, vamos al siguiente ejercicio, que ya les dije que iba a ser de la tarea 2. La tarea 1 ya solo este, porque ya habíamos hecho este ayer, ¿verdad? Entonces, ya hicimos suficiente el capítulo 8 de Semaski para que puedan hacer los demás. Esta tarea la tienen que entregar el jueves, si no me equivoco. Entonces, si hay alguna duda de alguna parte de algún ejercicio, me pueden preguntar todavía mañana. Hay tiempo. Entonces, veamos la tarea 2. Y de la tarea 2 hice este de aquí. El 8, este de aquí se mira sencillo, ¿verdad? Este sí se mira un poquito complicado, sería interesante. Tal vez lo hago el lunes de la otra semana. Se mira, se mira interesante porque hay que aplicar como una segunda derivada, ¿verdad? Entonces,
tiene que ver con diferenciales exactos. Y entonces el que hice fue este. Dice García Collin, el hecho 4. Bueno, este ya lo hice todo porque solo hay un inciso. Demostrar que CP sobre CB que es igual a gamma, pero esa ya es la definición, entonces eso no es necesario. Y que eso a la vez es igual a la parcial de P con respecto a B a S constante sobre la parcial de P con respecto a B a T constante. Y eso es igual a KT sobre KS. Si el K no se le copia el índice, asuman que es el coeficiente de compresibilidad isotérmico, el KT. Y acá el KS, como creo que no se les había hablado de él o no se ha hablado mucho, acá les dan la definición. ¿Cuál es el coeficiente de compresibilidad isotérmico, el KT? Parcial de B con respecto a P a T constante. No recuerdo si lleva esto acá, el 1 sobre B, negativo o positivo, ¿verdad? Pero creo que sí lleva un B. Pero ahorita lo vemos cómo nos sale. O lo buscamos en las relaciones, ¿verdad? Igual ahí está ese, el KT explicado. Entonces hay que llegar a esto, ¿verdad? Y este sí ocupa un poco más de imaginación. Entonces, antes de dárselo, porque ya ha dado el primer paso, ya después lo demás sale fácil. Entonces, yo aquí trataría de ver cómo relacionar este CP y CB, ver las relaciones termodinámicas. Tratemos de pensarlo entre todos, a ver si alguien me dice qué haría él. Porque a veces uno, si solo ve, es fácil, ¿verdad? Pero quizás lo difícil es el proceso de pensar cómo llegar a abordar el ejercicio, porque ya los cálculos de estos ejercicios es que despejar aquí, ¿verdad? Y algunas integrales fáciles, entonces los cálculos en sí no son difíciles, ¿no? Sino que es como el planteamiento del ejercicio. Entonces, CP entre CB, les voy a ir mostrando las relaciones termodinámicas que tengo acá, a ver de qué manera ustedes podrían llegar de esto, de CP sobre CB, a esto de aquí. Ya lo demás es por definición, ¿verdad? Pero lo difícil es a eso que les marqué ahí en azul. Entonces empecemos de arriba y donde miramos un CP y un CB, ahí nos paramos a tratar de analizarlo. Por aquí todavía nada. Esto quizás sí lo ocupemos más adelante, el KT, ¿verdad? La definición. Pero todo esto no es un punto de partida. Aquí están hablando de trabajo, tampoco. Aquí ya me los empiezan a dar, ¿verdad? Pero no sé si con esto le veo futuro. No sé ustedes. CP, CB, a partir de este delta H, después cómo me lo voy a sacar, entonces quizás me la complicaría más bien si empiezo a mezclar estos dos, ¿verdad? Esta ya es la resta, entonces tampoco me sirve. Esta es la definición de ese gamma. Pero tendría que buscar el CP y el CB y sustituirlo, ¿verdad? Arriba y abajo. Por aquí ya se repiten bastante. A ver, aquí está la resta, pero mira, aquí aparecen también CP, CB, CP, CB, CB, CP. Entonces, miren, sí es a partir de aquí, pero a ver, en esta página está. ¿Cómo lo harían ustedes a partir de estas ecuaciones que tienen aquí? Para llegar a esa relación. Hay una relación, ¿verdad? ¿Qué significa relación? Que están dividiendo. Entonces, por ahí también hay un tip. Tomando qué ecuaciones dividirían para poder llegar a esa relación de las que aparecen aquí en pantalla. Bueno, acá no está, no serían estas. Ecuaciones TDS o aplicación a los gases ideales. Entonces, miren aquí, estas son generales, ecuaciones TDS, porque ni siquiera me dice que si son para gases ideales. Entonces, se ve que aquí se puede encontrar algo. ¿Y cómo se puede ver? Tenemos esta ecuación CP y CB. Y en esta parte de acá, si se fijan, todavía está más claro. ¿Por qué? Porque acá tengo este KT, ¿verdad? Que ya es algo que voy a ocupar. Entonces, dividiendo esta ecuación sobre esta otra
y después despejando para CP sobre CB, porque el DT se va a cancelar, ¿verdad? Entonces ya me quedaría cierta relación. Y de esa relación trabajarla para llegar a obtener lo que quiero. Entonces sería así, dividiendo esta ecuación entre esta de acá abajo. Pero antes de dividirla, despejo, ¿verdad? Despejo para CP, despejo para CB, despejo para CP, para CB y la divido. Entonces eso fue lo que hice en este ejercicio. Demostrar esto, ¿verdad? Entonces, partiendo de esas ecuaciones, TD es igual a CP de T menos T por beta por volumen de P. TD es igual a CB de T más T por beta sobre KT de B. De ahí despejo para CP y CB, que me da esto. Ya despejado. Tengo la ecuación 1 y 2, entonces divido 1 entre 2. ¿Por qué? Porque el CP lo tengo arriba, entonces para que ya me quede arriba, divido esto. CP entre CB, entonces divido todas ambas ecuaciones. Entonces, dividiendo ambas ecuaciones, solo debo copiar acá, ¿verdad? Después voy viendo cómo puedo ir simplificando. Entonces, el dt con el dt simplemente se cancela de este lado. Y del otro lado, si se fijan, esto me la podría complicar. Y por una parte, nosotros podríamos haber visto en el ejercicio que dice AS constante. Y ese acá no lo veo hasta donde la tengo trabajada ahorita. En ninguna parte. Entonces podría decir que la entropía en algún punto se va a tomar como constante. Entonces aquí digo que tomo la entropía como constante. Entonces, si tomo esa como constante, el ds se hace 0. Entonces, en la parte de arriba me queda esto y abajo me queda este otro término. Y después aquí simplifico términos. TB con el TB se cancela. El KT, como se está dividiendo en el denominador, queda en el numerador. Signo negativo todavía queda y el volumen queda. Y como yo dije, a entropía constantes, TdP sobre dB, que son diferenciales totales, pasan a ser diferenciales parciales o derivadas parciales con respecto a S. Perdón, derivada parcial de P con respecto a B, a ese constante. Porque aquí dice tomando la entropía como constante. Entonces, si se fijan, ya voy llegando a lo que quiero. A partir de este punto, podría tratar de llegar a cualquiera de las dos, a KT sobre KS, viendo esto de aquí, si es la definición de KS, o a esta parte de acá, ¿verdad? Yo preferí llegar a esto de acá, porque ya después solo me fijo en las definiciones. Entonces, para llegar a esto de acá, esto ya lo tengo, parcial de P con respecto a B a ese constante, entonces me faltaría este otro. ¿Y este cómo lo obtengo? A partir del KT. Busco la definición de KT, que es esta. Esta está acá en las relaciones, ¿verdad? La definición de KT, menos 1 sobre el volumen parcial de B con respecto a P a T constante, y la sustituyo acá. Entonces, ya había un signo menos, y esta lleva otro signo menos, entonces, por eso es que está dos veces el signo menos. Aquí está sustituido el KT, después dice que va multiplicado por el volumen, y por parcial de P con respecto a B a ese constante. Entonces, el menos con el menos se cancelan, el volumen también, y solo me quedan estas dos. Pero si se fijan en la tarea, lo que nos piden es una división, ¿verdad? Entonces a uno de los dos hay que pasarlos para abajo. Si se fijan, ambos tienen la P arriba, la presión. Entonces este, como ya tiene la presión arriba, ya lo dejo así. Entonces este es el que tengo que invertir. Entonces este lo paso al denominador, pero invertido. Entonces me queda presión sobre volumen a T constante. Y ya llegué a eso, ¿verdad? Y si se fijan, este de aquí es la inversa del KT, entonces por eso queda acá arriba. Y este de aquí es la inversa del KS. Las definiciones, ¿verdad? Bueno, también faltaría el 1 sobre el volumen, pero aquí se puede incluir 1 sobre el volumen arriba, 1 sobre el volumen abajo y el KS es esto, menos 1 sobre el volumen por esto y el KT menos 1 sobre el volumen. Entonces aquí, para llegar a esta otra parte, podría dividir, multiplicar por menos 1 sobre el volumen en el numerador y denominador y así llegaría a esto, ¿verdad? Bueno, aquí me salté los pasos, pero yo lo pude ver, ¿verdad? Que esta es el KT inverso y este de acá es el KS inverso, entonces por eso queda cruzado. He multiplicado por menos 1 sobre el volumen, arriba y abajo, entonces ya directamente copié esto. No sé si ustedes lo pueden ver también ese paso o si les queda claro todo el ejercicio.
Entonces la dificultad de este ejercicio estaba al inicio, ya después es fácil ver que se tenía que hacer esta división. Entonces para ahí quizás lo que más pista da de que se tendría que hacer esa división es ver que estos dos aparecen aquí en las ecuaciones TDS. Y ver que aparece por ahí un KT, ¿verdad? También, que lo vamos a ocupar. Entonces eso era como lo que más pista nos da, que se tenía que dividir esto. Y también que la relación era CP entre CB. Entonces, estos que están acá restando no me sirven porque quizás sería más difícil despejarlo. Entonces, me sirve más directamente hacer la división. Entonces ahora vamos, si les queda claro, vamos a hacer otro parecido a este, que en lugar de una relación es la resta. Una resta, ¿qué dice? Permítame que aquí tengo un problema con el micrófono. Bien, entonces el siguiente dice CP menos CB igual a esto, ¿verdad? Demostrar esta relación, que esto se cumple para todos los sistemas PVT. O sea, cuando le dice eso es sistemas presión, volumen, temperatura en general. No necesariamente tiene que cumplir la ecuación de estado en gas ideal. O sea, un sistema PVT que cumplen esto. Entonces aquí no tienen que usar la ecuación de estado para llegar a esta demostración. Entonces partimos del primer principio de la termodinámica, que es algo general, ¿verdad? El primer principio de la termodinámica ya para un sistema hidrostático, que no hay otras coordenadas de trabajo generalizadas, con magnetización o cualquier otra, ¿verdad? Sino que directamente esta, menos PdV. Porque aquí dice un sistema PVT, no nos dice nada de otro término. El primer principio sería esto, parcial de Q más parcial de trabajo, pero ya sustituyendo trabajo me queda esto. Y de las relaciones diferenciales. ¿Cuáles relaciones diferenciales? El de U, ¿verdad? Expresado en, tomando como que depende de T y de volumen. Y la presión dejándola que, sin tomarla, porque si depende de tres variables y esas están relacionadas, básicamente solo depende de dos. Entonces solo depende de, en este caso tomamos como la T y B. Ustedes pueden jugarla, ¿verdad? Incluso combinar T y P o B y P. Pero por este caso trabajamos T y B. Porque aquí les aparece esta, ¿verdad? B y T, ¿verdad? Pero quizás esta acá aparece la presión. Después vamos a ver de dónde sale esto. Entonces por ahora trabajamos esto. Y a partir de aquí sustituimos este diferencial de U acá en el principio, en esta parte. Entonces todo esto nos queda al lado izquierdo igual a parcial de Q a dq menos P de B. Entonces me queda de esta manera. Y ahora para irme deshaciendo de este dt que me queda aquí sobrando, ¿verdad? Y si se fijan después en las relaciones aparece el dt dividiendo acá con respecto al volumen. Pero para que me aparezca ese, que con el volumen se divida el dt, tengo que dividir todo, o sea, ambos lados de la ecuación entre dt. Entonces, dividiendo aquí entre dt se hace 1, entonces aquí directamente no lo copié. Entonces acá, diferencial de volumen entre t, dt. dq sería dq entre dt menos p de b entre dt. Y si se fijan ahora, ya tenemos algunos términos que dicen a volumen o a temperatura constante. Acá volumen constante, acá temperatura, pero según esta ecuación nos faltaría presión constante. Entonces lo que hacemos aquí para pasar a estas diferenciales totales a diferenciales parciales, considerando que la presión es constante. Estos que ya tienen algo constante, estos ya no cambian, sino que son estos que estaban así, sin paréntesis. Entonces acá las hacemos diferencial parcial, la presión constante, acá también, y acá. Y luego despejamos. Por un lado vamos a dejar los que dependen del calor y de la energía interna. Al lado derecho y los demás al lado izquierdo. Entonces este término sí depende de la energía interna, pero está dividido entre el volumen. Entonces dejémoslo a este lado, al lado izquierdo. Entonces estos dos términos nos quedan al lado izquierdo. Y este, que es la derivada parcial de volumen, pasa al lado izquierdo. Entonces pasa positivo. Este queda a este lado derecho. Y este pasa al lado derecho,
que está acá, restando, aquí me equivoqué de signo. Acá abajo ya lo copié correcto, pero aquí es menos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque si se fijan, aquí es la parcial del calor con respecto a la temperatura y aquí el parcial de la energía interna con respecto a la temperatura o volumen constante. Entonces, yo quería estos al lado derecho, porque estos están relacionados con las capacidades caloríficas a presión y volumen constante. Entonces, todo lo demás lo pasa al izquierdo. Entonces, acá al lado izquierdo puedo sacar de factor común parcial de volumen con respecto a la temperatura, presión constante. Lo saco del factor común, saco los otros dos términos. Acá entre corchetes, que sería este de aquí y la presión. Entonces me queda, esta directamente es la definición de CP, esta no es la definición de CB, pero en este caso este es igual. ¿Por qué? Porque aquí dice parcial de U con respecto a la temperatura a volumen constante. Entonces, si tuviéramos a volumen constante, ¿qué pasa? Que el diferencial de U y el diferencial del calor es el mismo. Entonces, esto sería como parcial del calor con respecto a la temperatura a volumen constante. Y esa es la definición de CB. Menos, aquí era un menos, ¿verdad? Solo que aquí me confundí. Entonces CP menos CB. Y bueno, eso era lo que nos podían demostrar. Entonces ya queda demostrado lo que nos piden. Por lo tanto, queda demostrado, ¿verdad? Este es parecido al anterior, solo que en lugar de que demostremos una relación, aquí nos piden una resta de estos valores para cualquier sistema PVT. Si se fijan, nunca usamos la PV igual a NRT. O sea, la ecuación de estado en gas ideal no lo usamos, sino que lo trabajamos en general. Entonces esto es general para cualquier sistema. Cualquier sistema PVT. O no sé si hay alguna duda. Ahorita voy a tomarle captura a la asistencia. Y vamos a hacer un ejercicio más, pero solo queda un minuto, entonces no hay tiempo. Entonces, conéctense ahorita mismo, por favor, para terminar de hacer. Todavía igual hay 19 minutos para la 1. Entonces los espero ahorita mismo para continuar con la clase.